La reforma energética aprobada en 2013 abrió la posibilidad a la participación de la industria privada en un sector que durante 70 años permaneció cerrado y bajo el monopolio de la paraestatal Petróleos Mexicanos. En medio de posiciones encontradas al interior del Congreso de la Unión y de la clase política en general, la prensa internacional aplaudió la medida. Por su parte, las principales calificadoras económicas como Bloomberg y Moody's destacaron el valor de abrir el sector energético mexicano a la modernización y a la posibilidad de descubrir nuevos yacimientos que, en una década, podrían colocar a nuestro país como el quinto mayor productor de petróleo a nivel mundial. Hoy, a 4 años de la aprobación de la reforma, la empresa Sierra Oil and Gas es la responsable del primer gran hallazgo en la materia. Como parte de las licitaciones de la Ronda 1.1 que se adjudicó la compañía liderada por el venezolano Iván Sandrea, se descubrieron en el pozo Zama 1, ubicado en el Golfo de México, reservas cuyo volumen se estiman entre los 1.400 y 2.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El primer golpe se había dado, y aunque el modelo de negocios que establece la reforma mexicana parece no ser el más alentador para las grandes compañías petroleras, dado el margen de utilidad operativa que establece para los particulares, Sierra Oil and Gas decidió apostar en las aguas someras del bloque 7 y ganó. La inversión fue de más de 50 millones de dólares, y aunque el 80% de la utilidad de la explotación de las reservas será para el Estado mexicano, el descubrimiento del equipo de Sandrea puede considerarse, sin duda alguna, el primer gran logro de la reforma aprobada en 2013. ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento? ¿Cómo fue posible un hallazgo de esta magnitud? Y lo más importante, ¿qué viene hacia adelante para el futuro energético de México? Buenas tardes, nos encontramos al poniente de la Ciudad de México. Esta es la quinta entrega de nuestro programa Políticamente Incorrecto, un espacio sin censura y sin línea mediática, donde abordamos temas de la agenda nacional e internacional. Me encuentro con Juan Iván Peña Neder y con Iván Enríquez Barragán, y en esta ocasión traemos a la mesa de análisis el tema de la reforma energética y el descubrimiento del yacimiento Zama 1. A partir de la aprobación de la reforma energética en 2013 y la división de opiniones y de posturas al interior del Congreso, vino un debate posterior sobre el éxito o no, o el éxito o el posible fracaso de la reforma energética. Pero este descubrimiento vino a corroborar que se están dando los primeros frutos de lo que es la participación de la industria privada en el sector. El yacimiento Zama 1 frente a las costas de Tabasco significa en reservas entre 1.400 y 2.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Me gustaría comenzar por poner sobre la mesa el papel que vino fungiendo Pemex durante los últimos 60 años y esta parte de luces y sombras que vinieron a partir de la falta de la inversión en el terreno. Juan Iván, ¿podrías hablar un poco de esto? Por supuesto, Pemex desde 1938 que en México se da la expropiación petrolera, se convierte en la empresa que controla absolutamente la cadena productiva de hidrocarburos en el país. Para la reforma energética se viene de nuevo este gran debate ideológico de si las reservas de hidrocarburos pertenecen o no al pueblo de México, y como muchas otras reformas, todas previas, pues México fue el último país en abrirse, nos encontramos con que se dio la llamada Ronda Cero. La Ronda Cero fue el momento en que Pemex, poseedor del conocimiento del 100% de la información geológica del territorio nacional, decide con qué partes quedarse y con qué partes no, y de lo que solicita se queda prácticamente con el 100%, teniendo el 83% de las entonces ubicadas y denominadas reservas probables o 2P, garantizando para los próximos 20 años una producción promedio de 2.5 millones de barriles diarios. Esto es, del pastel petrolero, Pemex reparte y parte y se queda con la mejor parte. En ese mismo sentido, es importante señalar que tras la Ronda Cero, esta primera elección de Pemex hacia la CNH que le otorga, viene la denominada Ronda 1, donde invitan a diversos jugadores a participar. ¿Por qué lo hacen? Porque Pemex había venido incrementando su gasto en exploración, pero la reducción del volumen petrolero, caímos de los 3 millones a los 2.5 millones de barriles diarios, el detrimento en el precio del petróleo desde los 120 dólares hasta los 30 dólares por barril, y sobre todo la necesidad del gobierno mexicano de generar altos gravámenes a los hidrocarburos y al petróleo, hacían que Pemex no pudiera invertir cantidades suficientes en la fase exploratoria. Entonces da información geológica de la que dispone sobre las zonas que Pemex no escogió, y con esta información se invita a a todas las empresas privadas que quieran participar
para entrar a la reforma mexicana. Es muy importante señalar que durante 1997 se han gastado 3.100 millones de dólares en gasto exploratorio y para el año 2013 se están gastando 20.500 millones de dólares en gasto exploratorio. Esto es, el incremento en monto era muy alto y el detrimento y la capacidad de gasto de Pemex venía hacia abajo. En cualquier empresa sana era urgente invitar a un socio capitalista y hasta eso, hacia allá tendía la reforma, pero lo hizo con bastante ineficacia según nuestro criterio en esta primera etapa. Claro, y la dependencia del gasto público de los ingresos petroleros también fue un factor que jugó ahí un papel determinante, ¿no? En esta imposibilidad de reinvertir, en tener tecnología, en tener la capacidad para explorar y descubrir. Iván, pero me gustaría también conocer un poco la parte de... La reforma energética representa un avance extraordinario, estamos viendo los primeros resultados, pero parece que es una reforma limitada también, ¿no? Parece que hay una parte y una carga impositiva que limita la participación de los grandes jugadores, las grandes empresas petroleras. Sí, al momento de abrir las rondas, las licitaciones, el gobierno, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, estableció mínimos para licitar, es decir, todo el mundo participaba, los que compraban los derechos para la licitación, para la información, y tenían que cumplir mínimamente con lo establecido por la CNH, que rondaba el 60% de la operación. Sin embargo, en la ronda 1 resulta una empresa como Sierra Oil and Gas, una empresa mexicana constituida con capitales extranjeros en alguna parte, pero con un componente muy importante que es especialistas en el área de explotación y financiera de la explotación de petróleo. Entonces, lo que hacen es, en función de su conocimiento muy puntual de esta apertura mexicana y de la geología y de su experiencia geológica, pues hicieron la mejor oferta y se quedaron con varios campos. Entre ellos el Zama 1. A pesar de las pocas probabilidades que pronosticaba, ¿no? A pesar de las pocas probabilidades, porque en esa zona se pronosticaba, según los documentos, el 22% de éxito en la búsqueda del petróleo, ¿no? En la carga impositiva, por ejemplo, en el caso de México, Petróleos Mexicanos paga al gobierno el 60% de su utilidad. Si lo comparamos con Brasil, paga el 33% de su utilidad. Sí, es una carga muy fuerte. Y ya que tocaste ese punto, ¿quién es Sierra Oil and Gas? ¿Quién es este nuevo jugador que vino a desempeñar un papel determinante en esta ronda 1? Sierra Oil and Gas no puede entenderse sin su director general, Iván Sandrea, que es el hijo de un ingeniero petrolero graduado en la UNAM, venezolano de origen, que había tenido cargos importantes en Intelligence Energy. Había sido también geólogo de British Petroleum y había trabajado como director general de estrategia de mercado de la noruega Statoil. Iván Sandrea es un hombre que conoce el mercado petrolero y que entiende perfectamente las complejidades de una apertura en América Latina y más tratándose de la apertura mexicana con esta enorme sensibilidad política de todos los actores. Iván Sandrea encuentra mecanismos para fondear su empresa, lo hace con éxito y se va convirtiendo en un jugador a nivel de cancha superior a los grandes jugadores, porque para una empresa como Sierra Oil, que se convierte de operador a dueño de un porcentaje de la utilidad, pues parece muy rentable la reforma mexicana, no así para los grandes inversionistas, como lo decía Iván, que están acostumbrados a índices de utilidad mucho mayores. Esto es, la reforma mexicana tiene que encontrar en jugadores como Sierra Oil a sus pares, porque entienden la condición ideológica del país y entienden también las posibilidades de la ventaja financiera del país. Sí, justo tocaste un punto que quisiera retomar un poco, Juan Iván. Esta parte de la carga ideológica, que todos fuimos testigos durante los debates al interior del Congreso, dividió las posturas entre la izquierda y la derecha de nuestro país. Por ahí juega mucho un papel determinante este argumento de que el petróleo es un recurso de los mexicanos. Y en medio de este descubrimiento hubo también señalamientos de que la empresa tenía un vínculo por ahí con
un familiar cercano a Salinas, a Carlos Salinas de Gortari, el expresidente mexicano. Tú puedes hablarnos un poco de este personaje, Jerónimo Gerard. Si es cierto, ¿qué hay de falso en esto? Sí, se habló al respecto. Lo cierto es que Sierra Oil está compuesta por dos vertientes. La vertiente operativa, que es Sierra Oil, Talos y Premier Oil, que son operadores en cuestión de la exploración y producción petrolera, y la vertiente financiera. La vertiente ahí es donde se habló de esta relación. La vertiente financiera está compuesta por Riverstone Investments, son fondos de inversión, con el 42.89%, por EnCap Investments, que está compuesta también por el 42.89%, y en un principio por Infraestructura Internacional, que era esta empresa que inversión asociada con Jerónimo Gerard con el 14.22%. Posteriormente, en 2015, encuentran esta gran fondeadora BlackRock Internacional, que compra Infraestructura Internacional. Entonces es una empresa internacional dedicada al tema. Lo cierto es que no hay influencia de ningún político de ningún país, ¿no? Lo cierto es que ya no hay ningún vínculo que pueda ahí opacar que es un verdadero logro de Sierra Oil and Gas. Pero la realidad es que el vínculo ni siquiera era buscado. Finalmente era una empresa de inversión, claro, que se dedicaba a fondear, y fondeó con el 14.22 y después entró otra empresa y compró. Sí, hay que decirlo, Sierra Oil and Gas le apostó a la zona, a pesar de las pocas probabilidades, como lo señalabas, Iván. Y queremos compartir también con ustedes un análisis de nuestro colaborador Luis Alberto García, quien les va a explicar un poco esta parte de la distribución de los pozos exploratorios a lo largo del Golfo de México. En la siguiente imagen se muestra la localización de los pozos exploratorios en aguas del Golfo de México. En Estados Unidos hay más de 54,000 pozos en aguas someras. En el lado del Golfo de México, en aguas mexicanas, Pemex solo tiene 5,000 pozos según la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Bajo estas condiciones naturales, geológicas y bajo la operación de las empresas petroleras en Estados Unidos se mantiene como el primer productor de petróleo crudo con más de 14 millones de barriles diarios en producción. La Comisión Nacional de Hidrocarburos reporta tan solo 5,000 pozos en aguas mexicanas. Es de reconocer que la región del Golfo de México comparte condiciones geológicas similares. Bajo estas condiciones naturales y otras de organización del sector energético, Estados Unidos hoy es el primer productor de crudo a nivel mundial, con más de 14 millones de barriles de crudo equivalente diarios. México ocupa el 11º lugar con menos de 2 millones de barriles de crudo producidos diariamente. Por lo cual queda claro que en aguas del Golfo de México aún quedan hidrocarburos por encontrar. Bien, pues para cerrar este interesante tema que da para mucho, la reforma energética sin duda ha sido un asunto que ha polarizado las opiniones al interior del país, en algunos casos con argumentos válidos y en otros con tintes políticos, desafortunadamente. Lo que es cierto hoy es que estamos viendo los primeros resultados positivos de la reforma y estamos ya con un paso adentro en la modernización del sector petrolero del país. ¿Algún comentario final por parte de ustedes? Sí, yo decir que lo que ha sucedido en México es muy bueno para los mexicanos, insisto, no parecía que la gran industria fuera a sumarse, es difícil que lo haga con estas reglas que limitan tanto la participación privada, a diferencia de lo que sucede en otros países. El descubrimiento del yacimiento gigante viene a demostrar que la iniciativa privada es capaz de encontrar con mayor propensión cosas que quizás las burocracias establecidas no lo hagan. El mito del dinero petrolero para los mexicanos pasaba por amplios cuestionamientos, por líneas de corrupción, por burocracias complejas, por sindicatos sobreprotegidos. Entonces, decir que el petróleo en manos de Pemex y luego de Pemex, que no lo dejaban invertir, sino más bien en manos de Hacienda, era una garantía del patrimonio mexicano, es un tanto complicado, sobre todo porque lo que sí está garantizado en la reforma es que el gobierno mexicano se quede, insistimos, con un altísimo porcentaje de la utilidad, muy diferente al de muchas otras aperturas, claro, incluyendo la brasileña. Entonces me parece que hay que poner una balanza y entender muy claramente que afortunadamente se encontró un yacimiento. Lo comentaba Iván ya con amplitud,
lo relativo al tema del yacimiento compartido y la falta de reglas. Esto habrá de resolverse para que la reforma siga operando y operando bien, pero me parece que este grupo de petroleros comprometidos encabezados por Iván Sandrea vinieron a traer más petróleo a México. Eso significa más dinero a las arcas nacionales y esperemos que mejor gastado. Sí, la garantía de tener una fuente energética, ¿no?, de aquí a los próximos años. México era el último país petrolero con un mercado, con un sector cerrado a la industria privada. Pero este modelo parece estar cambiando y desafortunadamente este modelo entre burocrático y bueno, complicado le restó fuerza a la paraestatal. ¿Algún comentario final, Iván? Sí, el tema de los yacimientos compartidos, puesto que el director de Pemex ya anunció que probablemente ese yacimiento lo comparta Sierra Oil con Pemex, el Zama 1. Entonces, el problema que subsiste ahí es que hay poca regulación al respecto. La realidad es que hay dos grandes teorías de cómo operar un yacimiento compartido, es decir, lo que se encuentre dentro de su bloque de exploración es para cada una de las empresas que participó, y si se encuentra parte de ese yacimiento en otro bloque, la otra empresa tendrá su porcentaje. Aquí lo que es necesario, indispensable hacer es entrar en acuerdos previos, para la explotación, para ver cómo se va a invertir en la explotación de establecer perfectamente bien cuáles son las dimensiones del yacimiento, puesto que esta primera explotación arroja, lo que bien nos habías dicho, 1.400 a 2.000 millones de barriles de petróleo crudo. Sin embargo, el yacimiento todavía falta medirlo con exactitud y ver qué alcances tiene. Sí, es un tema ahí que representa una oportunidad. Hay un antecedente ya. De hecho, hay un acuerdo transfronterizo entre México y Estados Unidos que puede servir como base para la reglamentación. En base a las llamadas mejores prácticas, ¿no? Sí, hay una oportunidad para mejorar la ley y la reforma energética para reglamentar esta parte. Bueno, es muy importante para México el entender que la reforma petrolera y la reforma energética y este descubrimiento puede significar, como bien lo has dicho, un enorme incremento en las reservas probadas del país, pero además hay un componente social en la empresa Sierra Oil. El 35% del financiamiento de la empresa proviene de las afores de los trabajadores mexicanos, y esto es algo que este componente no había aparecido en estos escenarios. Es muy importante. Muy bien. Por último, no querría omitir que el dato que daba Luis Alberto, en el sentido que 54,000 puntos de exploración en la franja norteamericana contra 5,000 en México, nos habla que las reglas pueden hacer mucha diferencia en cuanto a la capacidad, y que Estados Unidos sea el primer productor de petróleo del mundo mucho tiene que ver con este modelo que permite que todo mundo explore y participe, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues los invitamos a consultar un documento de análisis que hicimos al respecto, que está disponible en nuestro sitio www.connectionmexicoglobal.com, titulado La reforma energética, la participación privada y el descubrimiento gigante. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, @CMG en Facebook Connection México Global, y también búsquenos en nuestro canal de YouTube Connection México Global. Muchas gracias.